El curso se llama Filosofía en 4 frases. Hoy vamos a hablar, hay mucha gente que se anotó a este curso entero y hay gente que se anotó solo a la clase de hoy. Entonces, digamos, la clase va a estar, digamos, 90% obviamente girando alrededor de la frase de Heráclito, pero necesito, justo en la clase de hoy, introducir al curso y decir 2 o 3 cositas nada más. ¿Por qué frases? Porque me encantan. ¿Cuál es la crítica usual a la frase filosófica? El cliché, el reduccionismo, el pensar, ¿no? Muchas veces, yo escribí un libro entero que se llama Filosofía en 11 frases, y la idea de que la frase reductivamente viene a reemplazar un proceso de mayor reflexión y argumentación sobre los temas. En esa idea que muchas veces se tiene críticamente de que, no sé, se supone que hay gente que se mofa o se jacta de decir yo sé filosofía. ¿Qué sabes de filosofía? Solo sé que no sé nada. ¿Y quién lo dijo? No sé, pero sé filosofía, ¿no? Como si hubiese gente vanagloriándose de un conocimiento filosófico a partir del reconocimiento de sobrecitos de azúcar con las frases predilectas. Cosa que me parece buenísimo igual que alguien diga eso y no esté paviando, ya es un montón, digamos, que por lo menos lo caliente una frase filosófica. Yo creo que las frases obviamente no reemplazan, pero para nada, sobre todo una filosofía que se hace en el desarrollo. La filosofía necesita tiempo. Es una actividad pensada desde la demora, es todo lo contrario a nuestro tiempo y su frenesí temporal. O sea, se necesita para hacer filosofía, lo digo con una metáfora, hoy tengo muchas metáforas futbolísticas porque mi equipo salió campeón, con lo cual me cago en todo el mundo, que es básicamente lo que nos da la vanidad de ser los mejores por ahora del país. Que es una metáfora futbolística, Estudiantes de La Plata, por si no saben quién salió campeón, que es parar la pelota, levantar la cabeza, ¿no? Esto es clave en la filosofía y necesita parar el tiempo, ¿no? Cualquiera que sepa de fútbol, que es una buena imagen, el partido va y viene, pum, 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 hasta que viene uno, te para la pelota, todo sigue su dirección usual, pero el que paró la pelota miró para otro lado. Ah, y vio que el 3 se está picando por ahí, nadie lo vio. ¿Por qué? Porque todos están enajenados, posteando stories, viendo lo que hay que ver, discutiendo lo que hay que discutir, pero hay uno que miró más allá. No un más allá verdadero, porque en este curso vamos a cuestionar la verdad. Hay una frase, Dios ha muerto, imagínense. Pero hay alguien que vio otro movimiento y tiró el pelotazo. Eso es la filosofía, en algún punto. La filosofía trata de encontrar, digamos, una argumentación diferente a la usual. No es que esa argumentación sea más verdadera, es otra perspectiva. Si todo es perspectiva, el tema es cuántas perspectivas inéditas todavía podemos, digamos, desempacar. Entonces, en el lenguaje de la filosofía aparece eso. En una frase, yo pienso, siempre lo sostuve, por eso estoy hace años con esta idea, la frase es como tiene una música, tiene un enigma, tiene un poder retórico de convencimiento que nos hace decir, mirá qué interesante, ¿no? Porque nos hace pensar de otro modo. Digo, la frase más famosa, que es la de la clase que viene, solo sé que no sé nada, y es como que nos dice algo, digamos, wow, digamos, es contradictorio. ¿Cómo va a decir este chabón que sabe que no sabe? O sabe o no sabe. No podés decir sé que no sé, porque si sabés que no sabés, no termino de entender si sabés o no sabés.
Digo, hay algo en esa paradoja que me detiene y me hace pensar desde otro lugar. Yo creo que en eso se resume el quehacer filosófico y creo que en las frases nos permite entrar. Una vez que entramos, la frase es como voy a dar el peor ejemplo del mundo, es como un sacacorcho. Después, a tomar vino. Pero el sacacorcho te saca el corcho y ya te llegó el olor, empezás a tomar y empezás a ver de otra manera. Yo defiendo la frase por eso, por su pedagogía, por su martillazo. La frase genera un martillazo. La de hoy, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Y es como, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero es como, digamos, sí, me puedo bañar 2 veces, 100 veces en el mismo río. Mirá, entro al río, salgo del río, entro, o sea, qué estupidez. ¿Qué es lo que nos pasa con la filosofía, ¿no? Si alguien entra a un curso de filosofía y nos escucha haciendo filosofía, me pasa un montón de veces, la primera impresión es, ¿de qué están todos drogados? ¿De qué están hablando? ¿Por qué le dan tanta vuelta a algo tan simple? Eso es lo que a mí más me cuestionan todo el tiempo, Darío, es menos. Y yo ojalá, pero primero, no creo que sea menos, pero además me encanta darle vuelta a las cosas de más. Con las frases, ¿no? Empieza a aparecer esa idea, ¿no? de darle una vuelta distinta a las cosas. Eso para defender la frase. Y digo y repito, para que quede claro, no creo que una frase suponga o represente un conocimiento, representa una inspiración, una forma de abrir, de entrar. Vamos a verlo hoy. Tomamos una frase y vamos a hablar de 2 millones de cosas. Segunda cuestión. El curso se llama Filosofía, me quedé pensando esto, ¿no? Filosofía en 4 frases. Uno puede decir, mirá, es un curso de filosofía donde el profesor eligió 4 frases aleatorias. Vale, fue así. Dije, voy con 4 frases. Estas 4. Ahora, ¿hay un porqué? Uno puede decir, no, eligió 4, yo qué sé. Pero por algo las eligió. ¿Por qué las eligió? En esa búsqueda del porqué, ahí empieza a aparecer la pesquisa filosófica. La pesquisa filosófica es tratar de encontrar un porqué que no sea obvio. Alguna vez leí en un libro de filosofía, uno de los primeros que leí, se llamaba Principios de Filosofía, de Adolfo Carpio, que fue profesor mío cuando yo tenía 18 años. Tomé clase con él y se murió. No por mí, se murió a los 2 años. Alguno que está acá me dice, Darío, ¿algún buen manual para empezar a estudiar filosofía? Principios de Filosofía de Adolfo Carpio, ni lo duden. Di 22 años clase con ese libro a chicos de 14 y 15 años. Un flash. Para empezar, en ese libro leí esta frase: la filosofía es el análisis de lo obvio. Y siempre me acuerdo y me impactó mucho porque cuando empecé a estudiar filosofía, entre otras cosas, tuve mucha resistencia en mi casa. Mi vieja no podía creer que yo no fuese en el futuro, porque tenía 18 años, contador, arquitecto o médico, que para mi mamá eran carreras normales, ¿no? Como si los contadores fueran personas normales, ¿no? Que los queremos mucho, pero lo normal, no sé por dónde pasa, estar 24 horas haciendo libros de debe y haber, es como, bueno, no importa. Arquitectos, médicos, ¿no? Qué loco la normalidad. Pero me acuerdo de la primera vez que fui a la facultad y volví y me dijo, ¿y qué estudiaron? Y yo le dije esta definición.
Me dijo, ¿pero qué estudiaste? ¿Qué es la filosofía? Le dije, es el análisis de lo obvio. Y mi vieja me dijo, pero si es obvio, ¿para qué mierda lo analizan? Que es como, ¿no? El tema de cómo defender esta actividad. Esto no se debe ver nada. Díganme ustedes, ¿se ve? Bueno, hubo una mezcla. ¿Sí o no? Ah, desde acá sí, de atrás no. Ok. Bueno, dice obvio igual, ¿eh? Dice obvio. Simplemente marcarles que ob es un prefijo que significa enfrente. ¿Sí? En latín. Y esto es vía. Vía es camino. Algo obvio es básicamente el camino que tenemos enfrente. Es eso. No le busquen más vuelta, ¿no? Como método, palabra que todo el mundo repite. En griego, método, también está la idea de camino, es en el camino. O sea, encaminar algo, enmarcarlo para que no zozobre. Eso es tener un método. En latín tenemos obvio el camino que tengo enfrente. Lo tengo tan enfrente el camino, tan enfrente, que se me nubla que hay otros caminos. Algo es obvio, no porque sea obvio, sino porque su presencia es como una omnipresencia que anula otras perspectivas. Tan enfrente, lo tengo tan ob, que creo que es el único camino. El último me salió vos. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿cómo salimos de acá? Obvio, Darío, me dirían. Por ahí, 2 caminos. Es obvio, es una pregunta obvia. Ahora, yo dije que la filosofía es el análisis de lo obvio, el cuestionamiento, el análisis en tanto disección, en tanto cuestionar lo obvio. ¿Por qué voy a cuestionar lo obvio si lo obvio es obvio? Si no hay otra forma. Ah, ¿pero hay otra forma? Interesante. ¿Cómo salimos de acá? Uno podría decir, no, mirá, podríamos salir por atrás. Sí, ya le dieron una vuelta. Se pusieron un poco, ¿no? Es como incisivos. Si yo, digamos, esto lo vengo contando hace años. Si yo trajera acá, antes decía a mi hijo de 3 años, ahora tiene 13. Si lo trajera acá, me sacaría cagando, básicamente, se iría. Pero si yo trajera a un chico de 4 o 5 años, ¿no? O a mi hijo Teo, cuando tenía esa edad, y yo le dijera a Teo, salí de acá. No saben lo que era Teo a los 5 años. Un hermoso. Teo hubiera hecho esto, hubiera empezado a caminar por detrás de cada fila y le hubiese golpeado a cada uno la espalda o le hubiese dado un abrazo, hijo de hippie, ¿no? Que le puse Dios de nombre, igual porque Teo es Dios. Cantando, y hubiese hecho y hubiese, digamos, doblado en cada una de las filas y otra. Hubiese tardado 50 minutos en salir de acá, pero en el medio hubiese cantado, hubiese bailado, se hubiese abrazado con todos ustedes y les hubiese tocado la espalda. Y hubiese salido. Yo no pregunté cuál era la forma de salir más rápida, utilitaria, económica, efectiva, eficaz, productiva, veloz. Todos esos valores que no sé por qué son fundamentales para la buena vida. Alguno hubiera dicho, che, Darío, agarrá a tu hijo y sacalo porque está demorándose. Ahí está. Lo obvio no admite lo diferente, no admite otredad, porque se impone con la fuerza de la necesidad. Parecería que es el único camino.
Claro, es el único camino en la medida en que uno acepta los criterios supuestos como criterios incuestionables, la velocidad, la productividad, la eficacia. ¿Quién dijo que esos valores son valores fundamentales para la buena vida? Nos lo dicen, nos lo instauran de algún modo y uno lo normaliza, lo vuelve obvio. Eso. Vuelvo a las frases. Lo obvio es selección de una lista. Podemos dar respuestas como, bueno, Darío eligió 4 frases, no sé, conocidas. Ese puede ser un criterio. Son 4 frases conocidas. Yo me pregunto y esto es hacer filosofía, si me detuviera en el título del curso. O sea, ¿podríamos concentrar y resumir toda la filosofía en 4 frases? ¿En estas 4 frases? Qué linda pregunta, porque entonces no hay nada aleatorio ahí. Una actividad inútil, digamos, darle una vuelta de más que no tiene sentido. Rascarse donde no pica. Esa es la mejor definición que escuché de la filosofía. Rascarse donde no. Ahora nos vamos a meter con eso, porque no hay nada más lindo, más emancipador y más generador de sensaciones otras que rascarse donde no pica. En este rascarme donde no pica, en esta vuelta, digo, ¿podríamos resumir toda la filosofía en 4 frases? Y en estas 4, ¿hay una relación entre las 4? Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Heráclito. Y no. Y entonces solo sé que no sé nada. Porque si nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, o sea, no hay una estabilidad, no hay algo sustantivo, no hay algo que permanezca. Es tremenda la frase de Heráclito. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. No puedo repetir 2 escenarios del mismo modo. Es un montón. Entonces no hay conocimiento posible. Por lo tanto, lo único que puedo pronunciar es que, no sé, nada. Porque todo se lo lleva el río. Todo se lo lleva el río. Y si solo sé que no sé nada, y bueno, murió Dios. Es como, no hay, claro, solo sé que no sé nada, entonces no hay fundamento de nada, no me vengan con la metáfora de Dios, porque claramente, digamos, como dice la famosa frase, digamos, si Dios no existe, todo está permitido. Acá sería al revés, como todo está permitido, porque todo se lo lleva el río, y solo frente a eso puedo admitir mi propia ignorancia, entonces no hay una verdad última, no hay un absoluto. Dios ha muerto. Dice Nietzsche, siempre en boca de otro. No es que Nietzsche un día vino como yo, se paró y dijo, che, Dios ha muerto. No. En la Gaia Ciencia, lo vamos a ver en la tercera, en la tercera clase, en la Gaia Ciencia es un loco que entra desesperado a un mercado, tipo el Coto, gritando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Desesperado para anunciar que Dios ha muerto. En el mercado, obvio. ¿Dónde va a anunciar? ¿Dónde apareció Jesús a anunciarse como la víctima, ¿no? Porque Dios murió primero en la cruz. A veces nos olvidamos, decimos, che, Nietzsche, qué bestia lo que dijo. Pero si todo el cristianismo se basa en Dios crucificado. O sea, ya murió, Dios viene muriendo hace 2000 años. Y no es casual que el mercado de algún modo sea, no el responsable, pero los que se ríen, los que a Jesús de algún modo lo prepearon. Y en el caso del que anuncia la muerte de Dios, están todos ahí riéndose. Si todo cambia, porque esa es la frase
La vamos a recontra deconstruir ahora, de Heráclito. Pantarrei, en griego. Todo fluye. Quiero decirles que soy responsable de por lo menos, porque los tengo archivados, de 10 a 12 tatuajes de alumnos y alumnas que tuve que por diferentes motivos se tatuaron Pantarrei, que en griego es todo fluye, todo se mueve, todo pasa. Si todo pasa, si todo fluye, si todo cambia, y entonces no hay conocimiento posible, solo sé que no sé nada. Y de allí no hay una verdad última, todo puede ser de otra manera, no hay absolutos. Si no hay nada de eso, entonces, cuarta frase, Foucault, donde hay poder, hay resistencia. ¿Qué dice Foucault? Entonces, todo es poder. Todo es poder. Todo es político, sería. O sea, si en definitiva no hay verdades y todo lo que venimos diciendo, entonces no es que no hay verdades, sino que las verdades que se presentan como tales no son tales, sino son las verdades afines a quien necesita construir un sistema de certezas proclive a su interés, maridado con su interés. Toda verdad es la verdad del poder, diría Foucault. En un libro que es Historia de la Sexualidad, vamos a ver por qué lo lleva por ese lado, ya a fin de mayo cuando haga más frío. Pero, digamos, me cierran las 4 frases construyendo una especie de historia no solo de la filosofía, porque además vamos de Heráclito, Sócrates, Nietzsche, Foucault, son 2500 años de filosofía, sino que además parecería haber un relato ahí. Me encanta que hayan relatos. ¿Son de verdad? No sé, son relatos. Son maneras literarias de articular ideas. Las ideas nos convencen, los relatos nos conmueven, algo nos dicen, nos movilizan. Me gusta pensar el curso desde ese lugar. Estamos escribiendo una historia. Y la historia termina en que si todo es relación de poder, entonces, ¿qué pasa en el poder? Porque Foucault no dice solamente todo es poder y punto, sino que dice en esta frase que donde hay poder también hay resistencia, o sea que el poder supone una confrontación. ¿Qué pasa con esa confrontación? Bueno, una cuestión terminológica. Yo expongo y expongo. En algún momento, cerca del final, habilitamos preguntas. Tienen que ser cortas, precisas. La pregunta, después cada uno se lleva su monólogo interior y le quema la cabeza al boludo con el que vive, que es buenísimo, digamos. Está bueno eso, así despertamos a los muertos. O al chofer del Uber, por ejemplo. ¿De dónde viene? En una clase de filosofía. ¿Y qué vieron? No, que un nene fue caminando por las sillas. Eso fue a estudiar. Digo, las preguntas, digamos, hacemos preguntas así de algo, puede ser una reflexión, pero de no más de 30 segundos. Todo al revés de lo que vengo diciendo, ¿no? Que acá no hay tiempo, la demora pero bueno. Vamos a arrancar con la primera frase. El esquema que traje es el siguiente, es muy parecido. O sea, voy a intentar, digamos, reproducir el mismo esquema en las 4 clases, que es el siguiente, digamos. Voy a ir, ¿dónde lo tengo acá? Voy a ir desarrollando las frases
a partir de 4 momentos. La frase para el sentido común, vamos a arrancar por ahí, luego la frase en su literalidad, luego la frase en debate y luego la frase en su contexto filosófico. Esto voy a hacer con las 4 frases. La frase para el sentido común, quiero arrancar por acá, que algo ya dijimos y lo sacamos rápido el tema. Como yo creo que la filosofía es una afrenta contra el sentido común, me parece que las frases se volvieron famosas porque en su enunciación dicen algo que al sentido común le aterra. Aterra es un montón, yo sé, pero, digamos, molesta al sentido común el modo en que está articulada la frase. Entonces quiero empezar por ahí. La frase para el sentido común. Y obviamente, ¿qué voy a hacer? Definir el sentido común. ¿Qué es el sentido común? En todo el mundo cotidiano en el que vivimos, el sentido común es algo valorado positivamente, menos en un único lugar donde no se lo valora positivamente, en un curso de filosofía. Ahora, todos nosotros tenemos sentido común y somos parte del sentido común. No cuando hacemos filosofía. Que no significa, por ejemplo, yo estoy haciendo filosofía ahora. Pero también estoy teniendo sentido común, por ejemplo, no camino 3 pasos más porque me caigo. Eso es tener sentido, no es una reflexión filosófica ni técnica, es sentido común. El sentido común me para acá. El sentido común lo tenemos tan impregnado, pero tan impregnado que funciona solo. Es casi como un preconocimiento que actúa por sí solo. Haciendo filosofía empezamos a, ¿no?, desilvanar y ver su presencia. Así como uno diría, está bueno que el sentido común me reprima y me informe corporalmente, tipo, es como que hay una célula que me está diciendo, che, boludo, no camines más, porque si no me caigo, ¿sí? También es cierto que ese sentido común, cuando uno intenta saber de dónde surge, cómo se fue constituyendo, empieza a mostrar aristas como mínimo preocupantes. ¿Que cuáles son? Yo diría básicamente, voy a usar términos más modernos, aunque este tema viene desde la antigüedad, que sería básicamente la serialización del pensamiento. O sea, el problema del sentido común, lo digo tipo bomba y lo desarrollamos. El problema del sentido común es que uno cree que tiene sentido común, pero es el sentido común el que nos tiene a nosotros. Ese sería el abordaje filosófico. ¿Por qué el sentido común nos tiene? Porque nosotros creemos que lo tenemos, o sea, creemos que estamos pensando nosotros de manera genuina, autónoma, espontánea, y en realidad estamos insertos en un sistema de pensamiento que casi determinísticamente ya tiene prevista, digamos, sus premisas, sus conclusiones, y uno se vuelve como parte de un engranaje que necesita que nosotros pongamos nuestro cuerpo y nuestra mente a su servicio. Heidegger llama al sentido común el impersonal C. El impersonal C. ¿Qué es un impersonal? ¿Qué es el impersonal C? Fácil. Pensamos lo que C piensa. Consumimos lo que se consume. Sentimos lo que se siente. Amamos como se ama. Mi último libro son 8 tesis filosóficas alrededor de eso. Creemos que estamos amando, pero no estamos amando. ¡Wow! Murió una paloma. El pájaro de la libertad, qué increíble. ¿Son plumas? ¿Papelitos?
Ay, qué pena. Era como una señal, ya está. Puede ser por esto de, no, yo pensaba en la paloma del arca de Noé. O sea, fíjense lo drogado que estoy. Que en vez de pensar en el festejo de estudiantes, digo, llega la paloma a buscar tierra firme. Llega el Conex. Muere en un ventilador. Terminó. Y era la del arca de Noé y Noé nada. Quedó ahí engrampado en el arca. Con su monogamia, ¿no? Porque vieron que en el arca de Noé eran todos monógamos. Eran todas parejitas. Y era imposible el cruce, porque tipo el caballo con la yegua, pero no podía el caballo con la rinoceronta. No había, o ¿por qué no? ¿Por qué de a dos? Hubiera sido un caos anárquico el arca y ahora estaríamos todos felices si el mundo se hubiese derivado por ahí. Ahí nació la mula. Me encanta. Bueno, me perdí con todo esto, ¿no? La forma de amar, decía, de nuevo por el impersonal sé, ¿no? En la forma de amar se ve muy bien. Uno cree que ama, pero en realidad lo que experimenta en el amor son las formas en cómo se ama, ¿no? Y que uno de algún modo encaja ahí. Uno va creciendo y, che, me está pasando algo en el cuerpo, ¿qué es? Y te explican, tenés que hacer esto, te cagan porque de algún modo restringen la libertad y la pasión, el despegue de ese amor, lo encorsetan, ¿no? En formas de cómo uno tiene que actuar cuando ama. Es el sentido común. El sentido común es, ¿te gusta a alguien? Sí, ¿qué hago? Tenés que, no sé, likearle todas las pelotudeces que postea. ¿Por qué? Porque así se ama. Pero no puedo llamarle y decirle, che, ¿te amo? No. No es de sentido común. Y en general, el que no tiene sentido común, y no te dan bola. O te enganchás con alguien que no tiene sentido común como vos. Que está buena esa confrontación entre dos sin sentido común, imagínate lo que puede ser. No hay manera, porque el sentido común es común. El problema, y le doy una vuelta más, el problema no es el sentido común, el problema es que todo sentido sea sentido común. Ese es el problema. O sea, yo necesito al sentido común para no caerme del escenario. Ahora, no puedo estar todo el tiempo pensado por el sentido común y venir acá y decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer y volver a mi casa y hacer... O sea, hay algo de la necesidad de correrse de ese sentido común. Ese impersonal muestra, si quieren, volviendo a lo que expliqué de las clases, muestra que hay, digamos, siempre un ejercicio de poder, que no lo podemos dirimir, pero que el poder no es algo exterior a la construcción de sentido. Y cuando digo poder, no hablo de poder político en sentido tradicional o económico en el sentido, si quieren, más materialista, no. Hablo de relaciones de imposición que están siempre presentes. El sentido común instala una gramática, un engranaje al interior del cual las cosas suceden. Para mí, ese sentido común monocromatiza la existencia. La filosofía lo que intenta es mostrar que hay más de un color, que no es monocromática la realidad, que hay más de un color. Es eso, es la diferencia entre ver en blanco y negro y ver en colores. ¿Te cambia algo? No. Hay algo de el modo en que uno ve, por decir así. Bueno, la frase de Heráclito, ¿sí? La tenemos escrita: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Qué dice el sentido común? Falso, dice. El sentido común, no nosotros. O si quieren, hay una parte nuestra atravesada por el sentido común que dice, es falso.
¿Por qué es falso que nadie puede bañarse en el mismo río? Porque yo hace unos años me bañé en el río, ¿dónde fui? Nono, Córdoba. ¿Conocen? Hay un río hermoso, el río Nono, que está ahí abajo del pueblo. Entré al río, me bañé, la pasé bárbaro, salí, me tomé unos mates, volví al río y me bañé. ¿Qué es esta pelotudez de que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río? ¿De dónde sale esa idea? Claramente, la frase nos invita a jugar, a hacer filosofía, que es empezar, ¿no? Como a encontrarle de nuevo la quinta pata al gato, empezar a darle vuelta a las cosas. En algún sentido, la actividad filosófica es tomar un hecho que parece en su obviedad ineluctable, incuestionable, y empezar a forzar sus límites, a darle vuelta, a ver qué podemos decir. Entonces, bueno, es muy obvio, si uno se detiene en que un río son sus aguas, y si te querés detener, si querés, yo no me quería detener hace 10 años cuando fui a bañarme al río Nono, porque no estaba haciendo filosofía. Me fui, me bañé, salí, tomé unos mates. Che, Darío, ¿nos metemos de nuevo en el río? ¿En el mismo río? Sí, vamos. Y me metí de nuevo. Y era el mismo río. Y me metí en el mismo lugar. Pasaron 2 horas. Las aguas eran otras. Probablemente el sedimento ya era distinto. Se habían metido otros. El mundo había envejecido 2 horas. En esas 2 horas se habían muerto por lo menos 300.000 personas en el mundo. Y nacieron 758.000. En esas 2 horas extrañé a mi papá. Cuando entré, 2 horas después, yo ya no era yo. Y el río ya no era el río. Pero para llegar a esa conclusión, tengo que decir todas estas pelotudeces y darles lugar. ¿Por qué les doy lugar? Porque tengo ganas. Eso es hacer filosofía. Es, che, hay una manera de salir, la obvia, pero ¿podemos ver que hay otras formas que no son obvias? Sí. ¿Tenés ganas? Sí, hacelo. Todo te va a tirar para atrás, te va a decir, no, es al pedo, es una pérdida de tiempo, ¿para qué pensar así? Te la infantilizan. A mí todo lo que me dicen de la filosofía es, hacer filosofía es como un juego de niños. Sí, nada anhelo más que volver a ser niño y tener, ¿no? esa emoción, esa sensibilidad. Crecer, decía Nietzsche, es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. La seriedad, porque esa es una seriedad, la seriedad del juego, no la seriedad de lo que nos exigen hacer todos los días como algo, ¿no? necesariamente serio. Entonces, obvio que puedo empezar a darle vuelta a la frase y le puedo dar vuelta primero le puedo dar vuelta al sentido común. El sentido común, ¿en qué se va a afirmar? Y quiero que se entienda esta confrontación. ¿Tá? Estamos en el primer aspecto, la frase para el sentido común. ¿Sí? La filosofía va a decir, en principio, todo esto que dije yo más desarrollado. Pero agrego esto, vamos al argumento más obvio. Las aguas son otras. Las aguas son otras porque las aguas fluyen. Pantarrey, todo fluye. Las aguas fluyen. Es recontra obvio, Darío, que cuando entraste al río a las 3 de la tarde, el agua que te tocó tu pie ya no está más. No está más a las 5 de la tarde. Es otra agua. Ahora, si el río son sus aguas, las aguas fluyen, devienen.
Ese es el argumento, en principio, vamos a ver que no, pero en principio, adjudicado a Heráclito. O sea, el ser deviene, las cosas cambian todo el tiempo. Antes de ser, devienen. No es que primero son y después cambian. Cambian, cambian, cambian. Como no soportamos ese cambio permanente, las cristalizamos y creemos que hay momentos donde, digamos, las cosas son cosas. Es como el tiempo, tal vez el mejor ejemplo del río de Heráclito. El tiempo pasa, siempre. No, espera, voy a detener el tiempo. Ya pasó. O sea, el tiempo está pasando y nosotros nos creamos la ilusión de que hay minutos. Los minutos no son, devienen. Las horas no son, devienen. Los meses no son, devienen. La vida no es, deviene. Y muere, ¿no? Deviene hasta que muere. Pero ese devenir es un devenir que es como un río que está yendo y necesitamos como detenerlo en algún momento. El tiempo fluye, necesitamos detener el tiempo. E inventamos el reloj. Entonces decimos, ¿qué hora es? Las 8:01 y 2 y nunca podés. Después nosotros nos creamos, che, son las 8:05. Ah, ¿en serio? Uy, ya no. Pero estamos todo el tiempo yendo en contra de esa fluencia que es mucho más evidente que un tiempo detenido. O sea, realmente después de esta clase, si alguno sigue creyendo, siguen muriendo las palomas, si alguno sigue creyendo que hay una hora 2 y una hora 3 y el tiempo es lo que sucede entre la hora 2 y la hora 3, nada. Perdimos. Fue una clase al pedo. O sea, el tiempo va pasando. Es tan desesperante la sensación de que el tiempo pasa que inventamos supuestas detenciones del tiempo y le pusimos el nombre de horas. 2, 3. Pero nunca. O sea, esto lo conocen. Nada mejor explica esto que la imposibilidad absoluta de definir el ahora. No lo intentan. Quiero definir el ahora. Quiero definir el ya. Ni bien intentan definirlo, el ya no es el ya. Porque el instante es instante porque ya pasó. Es lo efímero. Pero el tiempo es lo efímero y, perdone, la existencia es efímera. Ahora no nos damos cuenta porque la estamos viviendo. Pero imagínense, están grabando esta clase, imagínense en el año 358.714. Alguien encuentra una grabación de esta clase. ¿Por qué? No sé. Y dice, mirá, pasaron 350.000 años, esa gente estaba ahí creyéndose viva. O sea, es increíble. Para el decurso del tiempo eterno, este tiempito que nos toca vivir es absolutamente fatal, infatuo, perverso. Ahora es lo único que tenemos, increíble, ¿no? Y ustedes están perdiendo 2 horas de su vida acá. Nada. Bueno, ese Heráclito, ese pensamiento supuestamente heraclitio, que marca que el agua, pues fuimos a lo básico. En la frase, me sigan, ¿no? Sí. En la frase, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, el río no es el mismo. Habría que agregar, uno no es el mismo tampoco. O sea, no solo no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río porque el río nunca es el mismo, sino ese nadie inicial está bueno porque es uno no es alguien siempre el mismo tampoco.
o si quieren, uno también es un río. Porque del mismo modo, yo mismo nunca soy yo mismo. Porque desde que no desde que empecé a hablar, desde ahora hasta ahora, creo que se me murieron 18.000 células. Y no nace ninguna nueva. O sea, aparte, yo ahora ya no soy porque ya estoy en otro lugar. Digo, en cualquier caracterización que haga de mí mismo. Estoy todo el tiempo cambiando, todo cambia. Pantarrey, todo cambia, todo fluye. Nos hacemos la ilusión, se la hace el sentido común, de que no es así. ¿Por qué? Porque el sentido común es farmacológico, digamos todo. Es como el clonazepam cerebral, que nos hace decir, mi pareja es la misma pareja, siempre. ¿No? El gran fracaso de las parejas, ¿cuál es? Que el otro cambia y uno no se da cuenta, ¿no? Porque cree que es siempre el mismo. Uno cree realmente que está lidiando con mismidades, pero del otro lado hay ríos que fluyen. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, con esta sensación, este vértigo, esta vorágine de un mundo que se nos va? Creamos, y esto está muy presente en muchos pensadores heraclíteos, creamos la ilusión de que hay una continuidad. Esa idea de continuidad es la que nos calma. ¿Qué dice el sentido común? Dice, no, es un montón. El sentido común dice, mira, hay sustancias, hay algo sustantivo. Yo soy yo, eso me dice el sentido común a mí. Vos sos Darío. Naciste, sos este cuerpo, el cuerpo va cambiando, pero a lo largo de la vida seguís siendo vos. Fuiste vos de bebé, fuiste vos de chiquito. Todos nosotros nos reconocemos en una continuidad absoluta con nosotros mismos. Yo les juro que si estamos, 6 horas, derribamos esa idea de que cualquiera de nosotros que está ahora escuchando estas palabras tiene algo que ver, no tiene nada que ver con el que entró a esta sala antes de las 7. Uno diría, mi remera, sí, está transpirada, ya está afectada por algo, todo está afectado por algo. Si uno quiere pensar en una continuidad absoluta, se nos cae el argumento. Esta es la metáfora del río. Y la pregunta, les dejo la pregunta abierta y voy al punto 2. Si todo cambia y todo fluye y el río nunca es el mismo, no hay nada que permanezca. O sea, ¿por qué le decimos al mismo río río? ¿Por qué es el río Nono? ¿Por qué yo soy Darío? Llévenlo a cualquier identidad, ¿no? Ahora que está tan en boga el debate de qué es ser de izquierda, ser de derecha, ahí tienen un buen ejemplo. O sea, ¿qué era ser de izquierda en el siglo XVIII? ¿Qué era ser de izquierda en el siglo XIX? Van viendo mutaciones a tal punto que tal vez suceda que en esas mutaciones nada de lo que en algún momento definió algo sea similar a lo que ese algo sea o es en otro momento. Y les voy a dar, me siguieron, ¿no? Y les voy a dar el mejor ejemplo, el más famoso de todos, que es la paradoja de Teseo, que por ahí la conocen. Todo el mundo conoce la paradoja de Teseo, no digan sí. ¿Alguien la conoce? No. ¿Alguien? Levante la mano quien sí. Vos, Sofi, porque la escuchaste 100 veces ya.
Hay un barco. ¿Qué es esto? Un barco. Que sale del puerto A hacia el puerto B. Explícame por qué encaré al revés, pero no importa. Sale del puerto A al puerto B. Mientras el barco va yendo del puerto A al puerto B, todos los componentes del barco, todas las maderas, todos los metales, incluso la vela, todo va siendo cambiado en el trayecto. Entonces hay unos marineros que agarran y sacan una madera y al lado hay otro barco que te pasa otra madera, o sea, van cambiando las maderas, ¿no? Una por una para que el barco no se hunda. Cambian la vela, cambian toda la materialidad de la nave, la cambian entera, a tal punto que cuando el barco llega al puerto B, escuchen esto, ninguno de los elementos que constituía al barco cuando zarpó llegó al puerto final. O sea que todos los materiales que constituyen a este barco son absolutamente otros o nuevos con respecto al barco que zarpó del puerto A. Ese es el relato. La pregunta, ¿es el mismo barco? El que salió y el que llegó, ¿es el mismo barco? Levante la mano quien dice no. Yo pienso todo en términos bilardistas. Ganamos, perdimos, ganamos, perdimos. Levante la mano quien dice que sí, que es el mismo barco. ¿Cómo lo sostienen? ¿Cómo sostienen que es el mismo barco? Si no hay nada del barco en su materialidad, no hay espiritualidad, salvo que piensen que hay un alma del barco que se sostuvo. Pero es el barco que salió. Y ahora, a favor de los que dijeron que sí, digamos. Este soy yo, en la primaria. ¿Qué quedó de mí acá hoy? El nombre, ¿no? Pero me gusta el nombre. La esencia. La esencia, el pasado. La esencia es terrible, ¿no? Porque, digamos, porque de nuevo, en términos materiales, todo ha cambiado. Lo llevo a la metáfora del río. El río es el mismo, uno diría, claro, el nombre del río, no. El nombre puede cambiar, y ya no es el mismo río, y ya cambiamos muchos nombres de estaciones de subte, de ríos, de mil cosas. Uno podría decir el cauce del río. También el río, digamos, estrictamente, digamos, si uno se pone estricto para decir el mismo, la idea de lo mismo, de la mismidad, supone una continuidad donde el río, digamos, no sé, el suelo, el lecho, por ahí está más profundo. ¿Qué quiero decir? Hay un consenso. Heráclito diría ilusión, pero hay un consenso de que es el mismo. Hemos hecho un pacto con ese diablo tan interesante que es uno mismo para seguir creyendo que nosotros somos los mismos que nosotros. Porque si nos ponemos a hacer, y si vamos a fondo con la radicalidad de la reflexión, todo el tiempo estamos siendo otros. Y las continuidades, yo qué sé, o sea, no se sostienen en términos lógicos, ¿no? Como las famosas aporías la tienen de Zenón, ¿no? De la imposibilidad realmente. Es como, digamos, pensar que yo soy el mismo de ayer es pensar que es posible pasar del número 1 al número 2.
Ustedes miran, qué pelotudo, ¿cómo no vas a poder pasarme a 1, 2? Sí, pero 1,0, 1, 1,001, 1,00. Meté decimal ahí y no llegas nunca. Si lo pienso desde esa perspectiva, esto simplemente para destrabar algo en relación a cuánto el sentido común nos hace creer que siempre somos los mismos. Es más, para el sentido común, cualquier desviación, cualquier cambio es visto como algo negativo, como una contaminación, como, ¿no? Como, ni hablar en la identidad, imagínense, cosas que se van perdiendo. Piensen en identidades políticas, piensen en una identidad nacional, en una identidad cultural, el tango, por ejemplo, el rock, ¿no? Digamos, se jactan de definir los límites precisos que definen su particularidad y están todo el tiempo como el río moviéndose, contaminándose aparte. Bien, sigo. 2. La frase en su literalidad. Esto es fundamental, sobre todo para una cuestión más erudita y para que lo busquen y lo sigan trabajando porque es fascinante. ¿Dónde aparece la frase? Es de Heráclito. ¿Sí o no? Solo sé que no sé nada, Sócrates. Pero Sócrates no escribió nada. Platón. En ninguna obra de Platón dice solo sé que no sé nada. Me las leí todas. Ninguna. ¿Y dónde? Y bueno, lo humano, ¿no? Una cosa fascinante. No hay ningún extracto literario donde la frase solo sé que no sé nada esté escrita en autoría de Platón, nunca de Sócrates, que no escribió nada, sino que es como un personaje de las obras de Platón. Dios ha muerto, sí, aparece. Pero, como dije antes, no en nombre de Nietzsche, sino Nietzsche siempre coloca un intermediario que la pronuncia. Donde hay poder y resistencia, claramente les voy a traer el libro Historia de la Sexualidad, volumen 1, dice literalmente la frase. O sea, de las 4, la única literal es la última. La de Heráclito, ¿qué onda? Bueno, les voy a dar una vuelta sobre filosofía antigua, si me permiten, que es fundamental. Ningún libro escrito por los primeros filósofos griegos llegó hasta nosotros. Ninguno. Llega hasta nosotros distintos fragmentos, llegan distintas obras. Como obra completa, la primera que llega a nosotros es la de Platón. En un rato les voy a contar qué es llegar hasta nosotros, porque no es que Platón, digamos, escribió un libro, fue una imprenta, no había imprenta, ¿no? Ni le sacó una foto, ni la escribió en una computadora, o sea, ¿cómo llega a nosotros? Es otro tema, que ahora lo voy a explicar. Pero de los primeros pensadores griegos, llamados polémicamente los presocráticos, que son todos los primeros pensadores desde el siglo 7, 6 a.C. hasta la época de Sócrates. Son más o menos 90. Conocen Tales, Anaxímenes, Pitágoras, Empédocles, Genófanes, Heráclito, Parménides, Demócrito. Todos estos autores, de todos ellos, a nosotros no nos llega ningún libro ni texto de manera directa. Lo que nos llega son fragmentos. ¿Qué son esos fragmentos? Los fragmentos que nos llegan de los presocráticos son citas de otros autores no contemporáneos, pero sí más cercanos en el tiempo.
Por ejemplo, Platón y Aristóteles, que de ellos nos llegan un montón de Platón, como les dije, toda la obra, y de Aristóteles gran parte de su obra, no toda, ¿no? Tienen el famoso gaf, la famosa polémica sobre su supuesto libro sobre la risa en ese texto maravilloso que es el de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Que es toda una discusión sobre un libro que supuestamente escribió Aristóteles sobre la comedia, que contradiría todo lo que se supone que Aristóteles dijo, pero ese libro no llegó. Imagínense la recuperación de los textos antiguos que primero tecnológicamente eran papiros que no llegan hasta nosotros, pero además que la mayoría, digamos, realmente no existe, no desapareció, etc. Entonces se los reconstruye yendo a autores inmediatamente posteriores que los citan. Por ejemplo, Aristóteles cita. Aristóteles agarra y dice, Aristóteles en la Metafísica dice, parece que hubo un filósofo llamado Heráclito que decía que el fuego era el origen de todas las cosas. Entonces decimos nosotros, Heráclito dijo que el fuego es el origen de todas las cosas. No lo dijo Heráclito, lo dijo Aristóteles, y uno piensa que Aristóteles, yo qué sé, lo vio en la tele, o sea, lo escuchó. Es cierto que Aristóteles vivió 200 años después que Heráclito. Piensen que estamos hablando del 1824 nuestro. Pero en el nuestro vos lees, no sé, el fusilamiento de Dorrego y decís, nos llegaron los testimonios, el quilombo que hay sobre, digamos, la veridicidad, ¿no? La veracidad de tantos eventos históricos recientes. Imagínate Heráclito. Hay un montón de autores que citan fragmentos de esta gente. De los 90. Y hay un par de filólogos a los que le debemos todo, fin del siglo XIX, uno llamado Hermann Diels, alemán, por ejemplo, que se tomó el trabajo de leer todo lo escrito, digamos, hasta más o menos el siglo VI, VII después de Cristo, y buscar cada mención hecha a filósofos antiguos. Y entonces se armó como un códex que son los fragmentos de los presocráticos. Si ustedes googlean hoy, después de esta clase, y dicen, quiero ver los fragmentos de Heráclito, son más o menos 130, están numerados, porque el loco los numeró, toda la vida dedicado a eso, ¿no? Obsesión total, ¿no? Pero muy concentrado, y cada fragmento dice de dónde lo sacó. Imagínense que además no podemos tampoco como, ¿cuál sería la palabra? Digamos, dar fe de que muchas de esas citas no están distorsionadas, que es muy probable. De hecho, esta de nuestra frase tiene que ver con eso, porque la frase nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río aparece en un texto de Platón, donde Platón, digamos, la lanza de un modo bastante distorsionante. ¿Por qué? Porque cuando vos comparás la frase con el resto de los fragmentos de Heráclito, te das cuenta que es demasiado exagerada para lo que dijo Heráclito. O sea que además, y cierro esto, tenés que tener como mucho trabajo erudito de tratar de entender si las frases realmente se sostienen. Voy al segundo punto. ¿Cómo llegan los textos hasta nosotros? Escriben papiros. Platón escribió papiros. Alguien le dijo, maestro, quiero leer su libro. Espera, te lo escribo de nuevo. Y se lo duplicó.
Otro le dijo, maestro, yo me lo quiero llevar a Samos. Ah, espera. Y viene Platón y le pide a un amigo. Che, en griego todo, ¿no? Obvio, pero che, necesito darle a este una copia del Critón. ¿Me la copiás? Dale. El amigo empieza a copiar tomando vino. Acá que dice, 2, 3, pum. Juro, los escribientes que van copiando esos papiros van haciendo copia de copia de copia. Andás a ver con qué, digamos, calidad de distorsión. Cuestión, para que se den una idea. Platón escribió en el siglo IV a.C., ¿sí? La imprenta es del siglo XV. El primer manuscrito de filosofía antigua que está, digamos, que pervive, que sobrevive hasta nuestro tiempo, está en una catedral en Europa, en una iglesia, es del siglo IX. Ese manuscrito no es de Platón, es copia de copia de copia de copia de copia de copia. Que no sabés cuántas copias hubo hasta el primero de Platón. Lo que seguro en el siglo XV, a partir de la imprenta, se codificó un original y ahí ya no hay, digamos, más cuestionamiento que un traductor que a propósito, como la hermana de Nietzsche, te cambie palabras para cagarte el sentido de tu texto. Pero si no, ya no hay un problema tecnológico. Digo esto porque, digamos, ¿qué nos sucede? Nosotros leemos textos con todo ese carácter, y déjenme que lo diga como algo bueno, no como algo malo, de apertura. El texto antiguo es un texto abierto, todavía nos habla, todavía se pueden descubrir, digamos, nuevas versiones, porque no nos llega en su literalidad. Estos fragmentos de Heráclito que llegan hasta nosotros, les dije, son más o menos 130, y les quiero agregar algo. Además, Heráclito era medio poeta, y entonces sus textos parece que eran medio enigmáticos, y eran como así, frases que nos hacían pensar. ¿Cómo le pusieron a Heráclito? El oscuro, obvio. Pero digo, la oscuridad de Heráclito no es solo, digamos, porque obviamente llegamos a sus fragmentos con todas estas complejidades, sino sobre todo por el carácter así más enigmático, ¿no?, de sus textos. Hay 3 fragmentos que son los que se consideran más literales. El fragmento 12 dice así: sobre aquellos que entran en los mismos ríos fluyen aguas cada vez distintas. No es lo mismo. No es nadie entra 2 veces en el mismo río. Dice bastante parecido igual. Sobre aquellos que entran en los mismos ríos, y está la palabra mismo, fluyen aguas cada vez distintas. El fragmento 49a dice: en los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos. Lo que se repite es el mismo ahí, ¿no? Que me parece clave, porque el problema con la frase de si los ríos son siempre otros o si nosotros siempre somos otros es qué es lo que permanece, es el gran misterio. ¿Qué es lo que permanece? Si todo cambia, ¿qué mierda permanece? ¿Qué es lo que queda si todo está atravesado por el cambio? ¿El cambio? ¿Será que lo que permanece es el cambio? Pero el cambio cambia. Drogadísimos ya. Ahora contesto. Más vale que el cambio no cambie, porque si el cambio cambiara, cambiaría el cambio a lo que no es cambio. O sea que el cambio, si cambia, ya no es cambio. Pero si el cambio no cambia, hay algo que no cambia. Entonces no todo es cambio. Eso se llama paradoja. Vas para un lado, la cagás. Vas para el otro lado, la cagás. ¿Qué es una paradoja? Una cagada. Ahora vuelvo con el argumento. Fácil. El último, el 91, dice:
no es posible, en efecto, acá es más literal, entrar 2 veces en el mismo río. Acá sí aparece, esto está en Plutarco, porque en los fragmentos, ustedes googleen hoy a la noche, después de esta clase, me imagino que van a ir a su casa y van a seguir. Entonces googlean fragmentos presocráticos Heráclitos y les aparece ahí 1000 textos y buscan el 91, no es posible entrar 2 veces en el mismo río. Platón, y acá quiero ir a una de las confusiones que siempre hay con Heráclito. O sea, estos 3 fragmentos que les conté son los que hablan sobre el río. No hay ningún fragmento de los que se considera bastante literal que diga que Heráclito dijo que todo cambia. Parece una boludez, pero no la es. Porque una cosa es tirar una alegoría. Che, nadie puede entrar 2 veces en el mismo río. Ah, ¿vos pensás que todo cambia? Yo no dije eso. Porque incluso todos tenemos el mismo despertador, ¿vieron? La misma alarma. Para volver sobre el sentido común, ¿no? Estamos absolutamente predeterminados por los mismos sonidos. ¿Entienden que la diversidad anárquica del mundo y todos nos despertamos con el mismo ruido? O sea, el problema no es que nos vamos a morir, el problema es haber nacido, gente. Perdón, ¿no? Por el exabrupto. Nunca dijo todo cambio, y no lo dice. Y nada de su filosofía nos lleva ahí. El cambio en Heráclito no es un cambio que termina en quilombo, todo cambia. ¿Por qué digo quilombo? Porque una de las críticas a Heráclito sostiene que todo cambia, por lo tanto, se produce una especie de liberalidad ética o un tipo de relativismo moral donde todo cambia, entonces no me hago cargo. Tipo, ¿no? Viene uno, le pega una piña, ¿qué hiciste? Yo ya no soy el mismo. O sea, no me podés decir a mí que te pegué, pero boludo, ¿fuiste vos? No, porque nadie puede entrar 2 veces en el mismo río. Imagínate una discusión de pareja. Che, ¿me mentiste? ¿Yo? Sí, vos, pero yo no soy yo. O sea, el que te mintió fue otro, ahora yo crecí. Es interesante porque uno no se hace cargo de sí mismo, visto, si quieren, desde un punto de vista moralmente patético, pero uno lo puede ver al revés también, ¿no? No hay nadie más libre que el que se está moviendo todo el tiempo. Y entonces es más difícil de apresar a alguien que permanentemente va mutando de lugares. Yo qué sé, ahí ya depende de la perspectiva de cada uno, lo valorativo. Lo que sí está claro es que en nuestro mundo occidental y cristiano, lo heraclitio siempre fue asociado a esta especie de relativismo, entre comillas, insano. Porque sostener que hay un mismo río es sostener una idea del bien, es sostener una idea de la verdad. Si no, todo vale. Eso, por ahí, el todo fluye me lleva a todo vale. Puede ser, no digo que no. Yo creo que si todo fluye, y sí, no hay ningún valor objetivamente categórico que se sostenga como parámetro de algo. Pero en este momento, punto 2, mi pregunta es otra. ¿Dijo Heráclito que todo fluye? ¿Dijo Heráclito? Porque es la típica de las fake news nuestras. O sea, decimos que el otro dijo algo porque le proyectamos al otro algo que no tiene nada que ver con lo que el otro dijo. No solo Heráclito no dijo que todo cambia así, sino que la metáfora del río nos va a conducir a una lectura distinta, pero eso sobre el final de la clase. Quiero decir de dónde se fue forjando la idea del todo cambia, del todo fluye de manera así anárquica.
Hay un texto de Platón que se llama el Crátilo. En ese texto están discutiendo, siempre en los textos de Platón discuten Sócrates y sus discípulos o Sócrates y sus enemigos, los sofistas, están discutiendo. Son fascinantes los libros de Platón para ir además viendo cómo se discute, cómo se argumenta. Y están discutiendo sobre... El Crátilo es un libro, es maravilloso, difícil de leer porque es un libro sobre el origen de las palabras, donde aparece si el lenguaje es algo natural, o sea, que en las palabras hay una proveniencia de los sonidos naturales, ¿no? Como tipo, defienden esas cosas. Lo que pasa es que las palabras están en griego, entonces no se entiende un carajo. Pero es como, hay una postura, siempre hay posturas que discuten. Hay una postura en el Crátilo que dice que, no sé, la palabra lluvia, ¿de dónde sale? De lluvia. Hay algo en la fonética del sonido que termina llevando a la palabra. Y del otro lado, en esa discusión, hay otro que dice las palabras son convenciones humanas, no tienen nada que ver con los sonidos naturales, sino que son un artefacto elaborado por el ser humano. Esa es la discusión del Crátilo. Sócrates se pone en el medio, ahí ni uno ni otro, ni yanqui ni marxista. Se pone en el punto de vista peroncho, digamos. ¿Y qué hace? Negocia con uno, negocia con el otro. Si leen el texto es tremendo. Pero en algún momento, peleándose contra esta postura más nominalista, dice esto, en el Crátilo, Sócrates, Platón. Heráclito, miren cómo está formulada, Heráclito dice en alguna parte que todo fluye. Sos filósofo, hermano, sos Platón. Heráclito dice en alguna parte. O sea, está claro que es el rum rum, ¿no? Es como ¿cómo se llama el programa de Ángel de Brito? LAM. Es eso, es el rum rum. Che, dijeron por ahí, Heráclito dice en alguna parte que todo fluye. Lo odiaban a Heráclito, porque Heráclito fue el último sabio. Y nada está quieto. Y comparando las cosas existentes con la corriente de un río, dice que no te podrías meter dos veces en el mismo río. Eso aparece en Platón. Una generación después, ahí se va armando el mito, ¿no? del Heráclito y el todo fluye. Un todo fluye, quiero agregar una cuestión más a lo anárquico. Un todo fluye, que ya les anticipo, no tiene nada que ver con el resto de los fragmentos de Heráclito por esto. Digamos, si todo cambia, ponele que todo cambia. La pregunta es, ¿hay alguna ley que rija el modo en que todo cambia? ¿O todo cambia de modo aleatorio, azaroso y contingente? O sea, ¿un micrófono puede cambiar y ser una vaca? ¿O el micrófono cambia dentro de cierta lógica? Este micrófono está cambiando ahora. ¿Por qué está cambiando? Porque está cambiando de lugar, mirá. Está cambiando de lugar. Está cambiando de tiempo, porque el tiempo pasa y ya no es el micrófono que estaba acá a las 8:33. Ahora es el micrófono que está a las 8:34. Ya no es el mismo micrófono. ¿Cambia porque se le está acabando la pila? Cambia. Pero ¿puede cambiar este micrófono y convertirse en un pancho? Odio la palabra pancho. Y me lo como. Mira, un pancho. No como carne, igual. ¿Puede? Si todo fluye, sí. Bueno, les pregunto distinto. ¿Puede, sí o no? No. Hay una ley. Hay un mínimo, hay un orden. Y acá yo digo, qué pena. O ustedes dirán, qué bueno que hay un orden. Yo qué sé. Qué pena que, boludo, tuc, un pancho. Tuc, nada. Vuelo. Tuc, tuc. Tuc es la libertad. La libertad posta. Tuc. O sea,
Eso. Micrófono, pancho y a la mierda. No, hay una ley. Entonces el relativismo moral es acusación, las pelotas. Porque esa idea de que todo vale, o sea, si te bancás el todo vale, en realidad es al revés. El que te acusa de que sostenés que todo vale, está bueno cómo se arma ahí la polémica, porque el todo vale supone de verdad a fondo que todo valga. Pero no hay ninguna ideología, idiosincrasia, filosofía que sostenga, ni ciencia, ni religión que sostenga esa anarquía ontológica profunda. Salvo mi deseo de que el mundo sea mágico. Pero no lo es mundo. ¿Saben que mundus en latín tiene también una etimología que lo asocia como a una puerta a partir de la cual entras al infierno? Y es medio el mundo, es como el último resto antes de que nos quememos, ¿no? Bueno, vuelvo. Esto es genial, miren, Aristóteles en la metafísica. Ustedes me dirán, de estos libros, ¿qué puedo leer? Todo, lean todo, está buenísimo. Los libros de Platón están buenísimos. La metafísica de Aristóteles es genial porque Aristóteles es un libro donde Aristóteles dice así, se lo resumo, yo tengo la posta sobre el mundo, pero hubo unos pelotudos antes que yo que dijeron algo parecido y me ayudaron a encaminarme. Igual son todos como medio imperfectos e incompletos. Pero bueno, les cuento quién es cada uno. Y gracias a eso sabemos todo lo anterior a Aristóteles. Porque no nos llegó sino en gran parte gracias a su obra. Ahora, ¿qué hizo Aristóteles? Revisionismo del revisionismo histórico. Porque ¿qué hizo? Reconstruyó la historia anterior a él en función de dejarse a él como el número uno. Entonces parece que todos están pensando siempre de manera incompleta para que venga Aristóteles y diga, es por acá. Que es tremendo, ¿no? Algo que nunca más se imaginan se hizo en la historia, ¿no? Del mundo. Que es pensar que todo lo anterior en realidad tiene sentido para que uno se muestre como el gran dueño de la verdad. Pero le debemos eso, ¿no? Aristóteles en la metafísica dice, por ejemplo, la filosofía nace en Mileto y el primer filósofo, y ahí quedó. O sea, ustedes agarran un manual de filosofía y hubo un primer filósofo. Increíble. O sea, lástima que el primer filósofo no se enteró que era el primer filósofo. No es que dijo, che, soy el primer filósofo. Pero Aristóteles dice que hubo un primer filósofo que para Aristóteles fue Tales de Mileto, el del teorema de Tales que nunca fue, constatado que el teorema de Tales es de Tales, pero no importa. O sea, nada de la antigüedad es lo que creemos que es. Y Tales fue el primero de los que así filosofaron, dice, por eso es el primero. ¿Por qué? Porque en vez de, porque se preguntó cuál es el origen de todas las cosas. Y no dijo Zeus, Poseidón, Afrodita, Cupido. Dijo el agua. En realidad Tales dijo, el mundo es como un leño flotando en el agua. Y Aristóteles de ahí dedujo, pero porque Aristóteles quería como armar una escalinata previa a él y lo pone a Tales primero. No es un chiste cuando digo que Tales, o sea, para Aristóteles Tales fue el primer filósofo, en cualquier manual de filosofía lo van a encontrar así. Es cierto que se preguntó por primera vez cuál es el origen de todo. Es cierto que no acudió a mitologías, sino a un elemento material como el agua, todo muy metafórico y simbólico. Pero les quiero contar algo. La palabra filosofía es posterior a Tales. O sea, Tales fue el primer filósofo antes de que existiera la filosofía. Maravilloso.
Es como decir que Rosas era peronista, por ejemplo, cuando Perón nació después. Pero son esas, es un buen ejemplo, porque son esas forzaciones, no existen, ¿no? Forzamientos, sí, que se hacen como para que encaje algo. Con Heráclito, con Tales pasó eso. La palabra filosofía, ¿saben cuándo nace en realidad? No, primero nace la palabra filósofo y después la palabra filosofía. O sea, pasó así. Había un tirano llamado León III, creo, León de Salamina, que lo encaró a Pitágoras y le dijo, Pitágoras, vos sos el más sabio de acá, de este lugar, ¿no? Sabio es sofos en griego. Sofía es sabiduría. Vos sos el más sabio de acá. Te felicito. Y Pitágoras le dijo, no, yo no soy sabio, soy solo un deseante del saber. Yo solo busco el saber, yo solo anhelo el saber, yo solo amo el saber. En griego, philos, sofía, philos, sofos. O sea, es una construcción lingüística posterior. La palabra filósofo, o sea, se empieza a llamar filósofo a aquellos que, en vez de considerarse sabios, se consideran aspirantes al saber o buscadores del saber. En realidad, filósofo es una palabra compuesta como un neologismo entre dos palabras, que es amante y sabiduría. Y después nace la palabra filosofía. Ahora, Pitágoras es 100 años después que Tales. Y Aristóteles armó la historia así, ¿no? Bueno, este libro, La Metafísica, digo, por ahí si les interesa en un lenguaje antiguo, si uno está acostumbrado al lenguaje del Instagram, del Twitter, se pega un tiro en los huevos leyendo La Metafísica porque supone, yo amo, yo bajo. En vez de tomar pastillas para la presión, cuando me sube la presión, leo La Metafísica de Aristóteles. No la Biblia, porque la Biblia me parece recontraerótica, me levanta más. La metafísica me baja. Dice esto, un poco más largo. Además, viendo que esta naturaleza toda está en movimiento y que no es posible establecer verdad alguna sobre lo que está cambiando. Acá está la clave de todo el quilombo. Y que no es posible establecer verdad alguna sobre lo que está cambiando. ¿Qué se les pecha? Qué buen verbo. ¿Qué se les pecha, Heráclito? ¿Qué se le cuestiona? Que no hay conocimiento sobre lo que cambia. Que si el mundo es como el río que está cambiando todo el tiempo, entonces 1 más 1 puede no ser 2. Entonces no hay verdades, entonces no hay moral, entonces el mundo es un quilombo. Ojalá, pero no, porque el orden ganó igual. Pero Heráclito, si te tomás, digamos, si llevas al extremo esas supuestas consecuencias del pensamiento de Heráclito, que Heráclito, repito, no pensó así, pero si lo exagerás como todo, como le hacemos decir a alguien que dijo algo, esto pasó con Heráclito, pasó con Epicuro muchísimo. Entonces, eso se le cuestiona, que si hacer filosofía es ir en busca de un saber, el saber tiene que ser estable para que sea saber. Porque si el saber está cambiando todo el tiempo, entonces solo sé que no sé nada. Esta es la clase que viene. Pero hay un ideal de un saber que no puede cambiar. Esta idea que tenemos nosotros, más moderna, de que en la ciencia estamos todo el tiempo descubriendo novedades, es una idea que tiene 200 años, gente. La modernidad tiene 500 años. Piensen que el ideal del conocimiento antiguo es la permanencia, lo absoluto, que no deja nada suelto. Eso es absoluto, no hay nada suelto, todo está cerrado. Y viene Heráclito y dice, todo cambia. Como el agua se va. De ahí, digamos, acá está en Aristóteles, digo, está en los textos, ¿no?
Además, viendo, ya dije, y que no es posible establecer verdad alguna sobre lo que está cambiando, concluyeron que no es posible un discurso verdadero acerca de lo que está cambiando todo el tiempo. En efecto, de esta suposición derivó la opinión más extrema, la de los que dicen, miren la palabra que inventa Aristóteles, que heraclitizan las cosas, ¿no? Pobre Heráclito, ¿no? La que mantenía Crátilo, quien llegó a la conclusión de que no debía hablar. Ahora voy a explicar esto. Y solamente movía el dedo. Y criticaba a Heráclito, Crátilo, por decir que no es posible zambullirse 2 veces en el mismo río. Y es que él pensaba, Crátilo, que ni siquiera era posible zambullirse ni una vez. Un genio, Crátilo. O sea, Heráclito dice, no es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Y el otro dice, no, ni una es posible. Porque cuando estás entrando al agua, ¡fuf!, el agua pasó. O sea, es más extremo todavía. Tan extremo que se da cuenta que cualquier cosa que digamos no es lo que decimos, porque cuando lo decimos las cosas ya son otras, porque la distancia que hay entre las palabras y las cosas es infinita. Y entonces, ¿qué hago? Me callo. ¿Y qué hago? Muevo un dedo. ¿Tenés hambre? Eso se llama escepticismo. Fue una corriente griega. Pirrón fue el más famoso. Pirrón, se cuenta de Pirrón que en algún momento llegó a esta idea, a esta conclusión, de que no tiene sentido decir nada, porque nada de lo que digamos se corresponde realmente a cómo son las cosas. Está buenísimo el lenguaje, no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, si estás detrás de persiguiendo un conocimiento válido, y bueno, no hables. 2500 más o menos años después, un pensador del siglo XX maravilloso, que es Ludwig Wittgenstein, llega a la misma conclusión en el Tractatus Lógico Filosófico. Hace toda una exposición sobre la relación que hay entre las ideas, la lógica y la realidad, y se da cuenta que no hay manera de hacer corresponder una con otra. Entonces termina todo su libro, la última frase del libro es, y de lo que no se puede dar fundamento, de lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio, ¿no? Pero no un llamado al silencio tipo callate y cométela, sino que si realmente uno va al fondo de las cosas no tienen fondo. Yo siempre doy el ejemplo más boludo. Si yo les pidiera a ustedes, a cualquiera de ustedes, que describiera lo que está viendo en este momento adelante suyo, o sea, a mí, al pizarrón y eso, nunca les alcanzaría la vida para describirlo. Justamente entre un mapa y un territorio no hay correspondencia absoluta, si no sería un mapa, ¿no? El mapa es una abstracción, un recorte que busca ser lo más fiel posible del territorio. Cualquier cosa que ustedes digan sobre lo que están viendo es una parte, no es lo que están viendo. Para los que persiguen el conocimiento absoluto muy típico de la época antigua, llegar a esa conclusión era una hecatombe, entonces se callaban. Había un escéptico, no me acuerdo el nombre, creo que era Anaxarco, que viajó a la India con Alejandro Magno y se encontraron con un sabio indio y a Alejandro le encantaba toda la cosa del saber, entonces los puso en duelo, tipo el sabio griego contra el sabio de la India, y tiraron como los debates, así eran como discutir un tema, ¿no? Hoy, nada, eso se transformó hoy en los debates de la televisión.
las discusiones de Twitter, ¿entienden? El cambio. Y entonces Alejandro dijo, discutan qué es el dolor, a ver quién me convence más. Y Anaxarco dijo, no sé, argumentos increíbles, todo el mundo lo aplaudió. Y el sabio indio prendió un fuego y se incendió. Y mientras se moría gritó, ¡esto es el dolor! No existía Cristo en esa época, pero ¿qué hace el sabio griego? Vuelve y no habla más. Pero no habla más como diciendo, me ganó. ¿Qué puedo decir yo sobre el dolor? Una parte. Esa parte alcanza, ¿y alcanza para qué? Para vender, no sé, medicamentos contra el dolor, y sí. Alcanza para suturar cierto aspecto de las cosas. Ahora, de nuevo, nosotros necesitamos, no sé, anestesia porque duele. Y necesitamos que nuestro cuerpo funcione. Otra cosa es el dolor existencialmente. ¿Por qué hay dolor? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué es lo crudo? Lo crudo de la sensación, ¿no? Digo, todo nuestro mundo está hecho para que las cosas funcionen, no para que cumplan un sentido. ¿Hay un sentido? Esa es como la pregunta. La pregunta filosófica es una pregunta que excede el buen funcionamiento de las cosas, por eso las detiene. 3. Me fui a la mierda con el horario, pero bueno. Tres ya lo hablamos. Voy cerrando. Voy cerrando y... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No es obligatorio, pero ¿alguien tiene? Me encanta el animarse, ¿no? Prefiero cerrar con preguntas, porque me faltan un montón de cosas, pero bueno, tenemos bastante ya trabajado, sí. Voy a formularla como puedo, porque no la tengo terminada formulada en mi cabeza, pero me intriga mucho también, por ejemplo, la lectura de tu último libro y lo que hablaste hoy, como el cuestionamiento que haces vos y todos los filósofos que mencionás sobre el conocimiento. Y me pasa que estoy estudiando metodología de las ciencias y todo es como, bueno, tenemos que bajar de la realidad, lo de la teoría a la práctica, lo que es usando indicadores, lo que sea. Y me genera una frustración muy grande cuando hago ese proceso porque es como, ¿cómo me voy arañando al proceso? Y es como que me genera, cuanto más sé de la metodología, más cuestiono el conocimiento y cómo se crea. Okay. ¿Cómo podemos, o qué crítica, o cómo, qué? No sé, como algo. Vas a terminar como el incendiado, así, de la historia. Yo creo que, digamos, todos anhelamos alcanzar un conocimiento de lo absoluto, básicamente porque si alcanzamos un conocimiento de lo absoluto nos volvemos inmortales. Ya está, si yo supiera de verdad cómo es la cosa, listo. En ese saber cómo es la cosa y estar convencido de modo absoluto de que la cosa termine, de que me tengo que morir, si yo supiera que el destino de tener que morirme es algo que está fundamentado en un conocimiento absoluto, muero feliz. Me tocó el momento, yo qué sé. O sea, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no tenemos certeza. No solo no tenemos certeza de qué nos va a pasar después de morir, no tenemos certeza de para qué mierda vinimos al mundo. Entonces todo nos genera una sensación de eso, de inestabilidad, si querés. Yo creo que el ideal del conocimiento absoluto, o sea, termina siendo perjudicial. ¿Por qué? Digamos, lo digo medio, digamos, simple, pero voy a esto. Solo tiene sentido el conocimiento absoluto en un mundo absoluto. O sea, si el mundo no fuese infinito, por decirlo así, tuviese, digamos, sus fronteras fijas
Entonces vos decís, no sé, quiero conocer lo que es la mesa. Bueno, tenés un objeto acá. Conocer lo que es la mesa es, nada, describirla, explicarla, cómo se forjó, digamos, qué sentido tiene, digamos, quién la hizo, cuál fue el carpintero. Podés encontrar razones para entender lo que es la mesa. El mundo no es como una mesa. Es algo que está en perpetuo devenir, como el río de Heráclito, y entonces no permite, ¿viste? Que uno, digamos, tenés que tener una credibilidad, una confianza en el conocimiento que no le alcanzás nunca. O sea, a mí me pasa al revés. Siempre que alguien viene y me dice, el universo es así, digo, me está cagando. Porque soy más consciente de que ante esa especie de agujero que es la realidad, todos son bocetos. Ahora, como te pasa a vos, ¿no? La pregunta es, ¿me desespera, me frustra que todo sea boceto? No tanto. Por ahí más, antes sí. Y la humanidad por ahí antes le frustraba más, ¿viste? Y yo creo que, digamos, si uno admite, digamos, lo inabarcable, te amigás más con el boceto como un modo incluso más amigable, porque el boceto te permite hasta sostener una relación más democrática con el otro, con otras formas de pensar. Y después si te volvés para acá, te das cuenta que la mesa también es como el mundo. Y que no es cierto que la mesa es más fácil. Y que el que viene y te dice, che, si no tenés una mesa, te falta algo, también te está cagando. O el que te dice, sos mujer y no sos madre, te falta algo, también te está cagando. Porque están postulando que hay formas instituidas que no pueden ser de otro modo. Entonces yo prefiero el ejercicio del conocimiento más que como un ejercicio de ir en busca de una verdad, lo vivo más como un ejercicio de pelea contra aquellos que se creen los dueños de la verdad. Para mí, conocer es más desarmar verdades impuestas que ir hacia una verdad. Y creo que si estás estudiando y eso, cuanto más uno estudia, más te vas dando cuenta de cómo todos te cagan, digamos, por decirlo filosóficamente. Entonces, es más como la capacidad de eso, de desarme. Seguí frustrada igual, ¿no? Pero te tranquilicé un poco. A veces tranquiliza el tono, ¿vieron? ¿A dónde vas, Sofi? Dale. Bueno, hacemos una más y cerramos. Bueno, buenas noches, Darío, gracias. Mi pregunta está relacionada a las traducciones. Sí. Evidentemente en español no lo escribieron y intento pensar y reflexionar sobre, en esas traducciones, qué tan fidedignas representan las ideas transmitidas. Un horror. Todo es un horror. Fíjate que, por ejemplo, hay una de las palabras claves de Heráclito, es la palabra physis, que se escribe así. Physis, de ahí viene física. Physis es naturaleza, lo que llamamos naturaleza para los griegos. En latín, ¿cómo se dice naturaleza? Una marca. Natura. Muy bien, muy bien. Qué fácil que son, ¿no? Digo, hablo de marca, sociedad de consumo, ningún problema. Natura. Natura significa lo que nació. Pasado. Participio pasado. Lo nacido, lo que nació. De ahí viene, ¿sí? el verbo es nascor, natura, lo nacido. Un hecho, hecho. Recuerden que la palabra hecho es el participio pasado del verbo hacer. Sería lo hacido, mal dicho. Entonces decimos, los hechos significa que uno no considera que la realidad es dinámica. No hay un río que está fluyendo. Al revés, digamos. Un hecho.
Pero un hecho significa algo que terminó su proceso de ser hecho. ¿En serio alguien cree que las cosas terminan y tienen un proceso, ¿no?, final de ser hechas? Fíjense, physis en griego, física, de nuevo, de acá viene naturaleza. Este sis en griego es nuestro sion, como acción. O sea, la traducción del sis, que quedan algunas palabras como crisis, análisis, al castellano es sion. O sea, ya la idea de physis tiene la idea de acción, no de algo que ya fue nacido, que ya terminó su proceso. Phi es una raíz que en griego tiene que ver con crecimiento, brote. En realidad, si uno hiciera una traducción literal de physis, sería más como brotación. Néstor Cordero, que es un profesor argentino que tiene un librazo que les recomiendo que se llama El nacimiento de la filosofía, donde, lo traje acá, donde explica muy bien todo esto, explica la invención de la filosofía. Editorial Biblos, La invención de la filosofía, dice que en realidad la mejor traducción para physis sería real. Vieron que la naturaleza es como la realidad. Decimos, ¿qué es la naturaleza de la realidad? Sería realización. O sea, los griegos llamaban a la naturaleza lo que se está realizando. Proceso dinámico y en devenir permanente, siguiendo leyes. Heráclito la llama la ley de los contrarios. Lo frío y lo caliente, lo blanco y lo negro. Pero esta idea de realización, a tu pregunta, se traduce como algo estático. Lo dinámico pierde. Nosotros tenemos una idea de la naturaleza como algo muerto, a la que intervenimos, penetramos, explotamos. Ni siquiera nos sentimos parte de la naturaleza como un proceso dinámico que está en permanente devenir, ¿no? Mirá, acá la traducción, acá la pregunta sería, ¿fue la traducción la que generó un cambio ideológico? No. O sea, las palabras, todo junto, las palabras están mostrando ahí ese cambio de idea. ¿Sí? Es, digamos, muy sintomático este ejemplo que les di de physis, de cómo la traducción, digamos, suele ser determinante. Ni les hablo en textos como Platón, lo vamos a ver la clase que viene, en Platón, muchas de las palabras que la traduzcas de un modo o de otro te cambia completamente una idea. Bueno, quiero cerrar con esto. Les propongo para terminar una tercera forma de salir del problema del río. Les recomiendo primero un cuento de Borges. ¿Les gusta Borges? Bueno, léanse un cuento. Borges amaba a Heráclito. Tiene 3 poemas maravillosos. Pero tiene un cuento que se llama El Otro. Está en el libro de arena. Creo que es el primer cuento del libro de arena. Borges está grande ya, se sienta está en Cambridge, en la universidad, y va y se sienta a mirar el río, y al lado de él se sienta un joven de 18 años. Y empiezan a hablar y se dan cuenta que los dos son Borges. Borges ve al chico de 18 y le dice, pero vos sos yo. Y el chico de 18 dice, ¿qué? Pero usted soy yo cuando sea grande. Y Borges le dice, pero ¿qué haces acá en Estados Unidos? No, yo estoy en Ginebra, tengo 18 años. Hay como una especie de portal que se abre entre 2 tiempos. Y están ambos frente a un río. Y todo ese cuento es la imposibilidad de ponerse de acuerdo de 2 personas que son la misma persona. Digo, es un gran ejemplo del río por esto. Para mí,
ante las dos posiciones obvias, que es que el río es siempre el mismo río, o que el río nunca es el mismo porque sus aguas son siempre distintas, me gusta zanjar esa dificultad con una paradoja bellísima, que es que el río es al mismo tiempo el mismo río, pero también otro. O sea, se rompe el principio de no contradicción. Yo soy el mismo de cuando tenía 18 años y también no soy el mismo. Ustedes miran, boludo, ponete de acuerdo. O sos el mismo o no sos el mismo. No, quiero cuestionar ese ponete de acuerdo, que es el principio de no contradicción, y lo cuestiono porque yo siento que no tengo una poronga que ver con lo que era yo a los 18 años, pero nada que ver, pero posta. Y al mismo tiempo soy el mismo. Entonces, ¿qué hago con esa paradoja? Por ahí lo que me provoca es empezar a mirar la realidad desde las paradojas. O sea, empezar a amigarme con las paradojas. La clase que viene vamos a ver la paradoja de la filosofía. Solo sé que no sé nada. La paradoja de el barco. ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco? Es y no es el mismo barco. Ahora, ¿cómo convivo con esa asunción de una paradoja contradictoria cuando toda mi vida fui formateado en un principio de exclusión no contradictorio donde tengo que definirme por uno o por otro? La famosa grieta, ¿no? ¿Qué sos? ¿Uno? ¿Sos a favor o en contra? Soy a favor y en contra. Depende. Todo es mucho más, digamos, tiene muchísimos más factores en juego que esa simplificación que nos quiere poner de un lado o del otro del río. El río nos hace justamente, me parece, nos hace darnos cuenta que por suerte somos mucho más contradictorios de lo que se espera de nosotros y que somos al mismo tiempo quienes somos y otros. Muchas gracias.